Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en la misa de hoy, 1 de enero, llamamos la misa de la circuncisión del Señor. Dice el Evangelio al octavo día del nacimiento de nuestro Señor, bien fue circuncidado el niño y le fue puesto por nombre Jesús, nombre que le dio el ángel antes que fuese concebido en el seno materno. Esto lo dice el Evangelio de San Lucas capítulo 2, 21. Veamos un poco brevemente lo que significa este nombre Jesús y después hablar un poco como unos consejos para vivir mejor este año nuevo cristianamente. Veamos un poco lo que dice el Santo Evangelio, la Sagrada Escritura, acerca del nombre de Jesús. Y bien, lo vemos también en San Mateo 1:20, dice: un ángel del Señor dijo al Señor San José: le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús, Yeshua, en arameo hebreo, significa Dios que salva, Dios salvador. Jesús es el Salvador por misión, por oficio, es el que salva. Salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. ¿Y qué es el pecado? Y bien, el pecado es la mayor catástrofe en la vida de los ángeles y de los hombres, porque nos desvía del camino por el cual estamos creados, es decir, de la eternidad. Nos desvía del camino de la salvación, del cielo, del paraíso, y nos propone, nos impulsa el camino de la catástrofe que es el infierno eterno. Entonces, la única catástrofe, la única desgracia que puede pasar en la vida de una persona humana y también de un ángel es el pecado. No es el coronavirus, no es la peste, aunque son cosas desagradables que pueden hacer mucho daño en todos los aspectos, pero realmente hay una peste que es millones de millones más grave, más peligrosa, es la peste del pecado. La peste del pecado. Hoy todo el mundo tiene su mascarilla, tiene cuidado, esto, aquello, etc. Entendemos, tiene que hacerse para cuidarse de lo que pasa, pero hay una peste mucho más peligrosa que es la peste del pecado. ¿Por qué? Porque la peste actual, o que uno muere, si está en gracia, su cuerpo va a la tierra esperando la resurrección y su alma va al cielo, pasando quizás por purgatorio un rato, pero irá al cielo si está en gracia de Dios. Pero si es en pecado mortal, el que está afectado por la peste espiritual del pecado mortal, y bien cae en el infierno para siempre. Y esto no tiene solución después. Eso es una grave. Y por desgracia, en medio de esta peste, de esta epidemia llamada coronavirus, hoy están en varios países gente sin conciencia, gente sin cabeza, está votando y promulgando leyes que se puede matar los niños inocentes en el seno materno. Es lo que acaba de pasar en Argentina hace unos pocos días. Es gravísimo esto. Es un crimen. No es porque es legal que está permitido. Durante siglos y siglos los pueblos paganos hacían leyes que podía comprar y vender la persona humana como un animal de habla humana, y que el dueño que había comprado en el mercado el esclavo podía matarlo, hacer lo que con él. Legalmente era permitido por leyes humanas, pero era un crimen terrible contra Dios, que no matarás, que no matarás para todos los hombres. Entonces hay una peste mucho más grave, que es la peste del pecado. ¿Y cuál es la misión del Hijo de Dios encarnado? Es salvar a su pueblo de sus pecados. También en Timoteo 1:15 dice: Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, vino a este mundo para salvar los pecadores. ¿Salvar los pecados? ¿Salvar de qué? Del infierno, del poder del demonio. Cuando echan un cordero a los lobos furiosos o a los leones, lo hacen pedazos. Y bien, cuando un alma en pecado mortal deja este mundo, y bien cae el infierno como relámpago, realmente es como entregado a los leones que hacen pedazos, pero un pedazo no muere, eternamente será humillado, torturado, menospreciado, sufrimientos tremendos. Entonces Jesucristo vino a este mundo para salvar los pecadores. Nosotros mismos hemos oído y conocido que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Jesucristo es Salvador del mundo. No hay otro
otro Salvador. Hay muchos hoy que se prenden salvadores y sobre todo desde el siglo XVIII, por desgracia, a consecuencia de hecho del protestantismo subjetivista, nació lo que llamamos la filosofía de las luces, más bien de las tinieblas. Unos pobres pecadores o hinchados de orgullo y de vicios, hicieron esta filosofía que acabó con la revolución masónica francesa y después en el mundo entero, y quieren reemplazar la luz del Evangelio por sus pequeñas luces, más bien que son tinieblas. Este siglo debemos llamarlo siglo de las tinieblas y no de las luces. Cuidado. Aquí dice el Evangelio: nosotros mismos hemos oído y conocido que es realmente el Salvador del mundo. Que hermanos, no hay otro Salvador, salvar al mundo de sus pecados y de sus problemas, que Jesucristo. En San Juan 4:42. Hoy cualquiera se hace pasar por fundador de iglesia, de religión, o esto, aquello. Es una catástrofe. Si el mundo, los hombres, el mundo son los hombres, quieren realmente tener la paz y la concordia, tienen que primero usar su mente, usar mente. ¿Quién es el Salvador del mundo? Cualquiera puede decir soy yo, puede afirmar lo que quiera, pero hace falta pruebas. Y si comparamos la vida de los fundadores de sectas, religiones y filosofías a la de Cristo, vean a Cristo, gracias a Dios, lo superpasa a todos. No es cualquier cosa. Hoy la gente no piensa pensar, pero no piensa. Y la más grande catástrofe es que lo que piensan que es falso en sí, piensan que es la verdad y se apegan a esto. También dice en San Lucas: el Hijo de Dios, hecho hombre, vino a buscar y salvar lo que había perecido. San Lucas 19:10. Tanto amó Dios al mundo que le dio su único Hijo, para que el que crea en Él no perezca, sino que sea salvo por Él. San Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su propio Hijo, creador del cielo y de la tierra, a hacerse hombre, nacer en un pesebre, morir en la cruz para salvar al mundo. Por desgracia, debido a la ignorancia y falta de cultura actual, la gente piensa que lo que tenemos de bueno todavía lo debemos a nosotros mismos. No, queridos hermanos, lo debemos a Jesucristo, a su iglesia. Cuando uno estudia la historia de la humanidad y de los pueblos, realmente da gracias a Jesucristo y a su evangelio, a su iglesia, de haber iluminado a los hombres, de haber cambiado sus corazones. Ustedes no pueden imaginar en qué miseria vivían los pueblos antes de Cristo, en todos los aspectos. Un puño de gente tomaba a los demás como esclavos y hacía de ellos como lo que quería. Imagínense el Imperio Romano, por ejemplo, en su aspecto material, y que llegó a una civilización brillante en el aspecto material. ¿Y qué pasaba el pueblo a su tiempo con el emperador? Los juegos de los gladiadores. Obligar gente que fue capturada, hecha vencida en las guerras, obligarlos a matarse unos a otros para dar satisfacción y alegría a un pueblo hambriento sediento de sangre. No es cualquier cosa. Sí, Cristo vino realmente a salvar al mundo en todos los aspectos, pero hoy aprovechamos de la civilización cristiana y menospreciamos a su autor, a Cristo. Eso va a pagarse caro. También vemos en San Pablo, Colosenses 1:13, dice: el Padre nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y la remisión de los pecados. Redención significa rescate del poder de los vicios que nos hace esclavos, de las adicciones al mal, al pecado, y del pecado, que es lo que da poder al demonio. Ustedes saben que el demonio en sí no tiene ningún derecho ni poder sobre los hombres. Es un perdido, orgulloso, rebelde, desgraciado y fracasado. ¿Qué es lo que da poder al demonio? Es el pecado. ¿Y para qué vino el Hijo de Dios hecho hombre? Para destruir el pecado y dar libertad a los hombres. Libertad primero en su alma, en su conciencia, en su mente, y después como efectos sociales, políticos y económicos, o justicia en el mundo. Hoy todo el mundo reclama justicia. Pues justicia ¿en nombre de qué? Es fácil decirlo, son bonitas palabras cristianas que nos robaron, pero en realidad es mentira. El hombre es egoísta y debido al pecado original está inclinado al mal, egoísmo, avaricia y todas las injusticias que se puede imaginar.
Lo que hace el hombre justo es la gracia. Iluminar la mente con la luz del Evangelio, purificar el corazón del pecado. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Y el que ama a su prójimo a sí mismo no va ni robarlo, ni matarlo, ni tomar su esposo o su esposa, ni hacer cosas que sabemos que no son correctas. Entonces aquí nos dice, Dios mandó a su Hijo para que tengamos redención y remisión de los pecados. Colosenses 1:13. También dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida para la redención de muchos. San Mateo 20:28, redención de muchos. Y hoy, por desgracia, pobre gente bautizada, ignorante de su fe. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, en Romanos 5:10, y se entregó a sí mismo para redención de todos, 1 Timoteo 2:6, para redención de todos. Ahora todos, por gracia, no se salvan. En sí, Cristo dio su vida, su sangre en la cruz para todos los hombres, sin excepción, pero todos los hombres no van a salvarse. ¿Por qué? Porque o no quieren, o porque los discípulos somos flojos. Apenas nuestro Señor resucitado el día de Pascua, y bien instituyó el sacramento del perdón de los pecados. Con otras palabras, instituyó el sacramento que libera al hombre del pecado y le abre la puerta del cielo. Con otras palabras, dio a los sacerdotes la llave del cielo. Lo que ata será atado, lo que desata será desatado. Y hoy, por desgracia, son millones y millones los católicos engañados, robados a la iglesia por las sectas que el demonio inventa en nombre de Cristo, haciéndose pasar por cristiano, que ellos falsificaron radicalmente la fe cristiana. Y es gravísimo. También el día de su ascensión al cielo, Jueves Santo, nuestro Señor dio orden a los apóstoles de predicar, enseñar todo cuanto nos ha enseñado a todos los pueblos y bautizarlos. Queridos hermanos, no solamente los apóstoles y sus sucesores, papas, obispos, en primer lugar, después los sacerdotes son encargados de llevar la luz del Evangelio y predicar y bautizar, sino también todos los fieles confirmados, bautizados y confirmados, son militantes, son soldados, deben dar el ejemplo primero de vida cristiana y ayudar a su prójimo a salvarse. Ningún católico tiene derecho de cruzarse los brazos porque yo no soy sacerdote, entonces no hago nada. No, señor, usted tiene la obligación como cristiano de cooperar a la salvación de tu prójimo, con tu ejemplo, con tus oraciones, con tu palabra y también instruyéndolo. ¿Por qué no? Cuando usted, por ejemplo, da un catecismo, un librito, un evangelio a una persona que no conoce la fe, usted ayuda a esa persona a salvarse. Entonces aquí dice, todos dio su sangre para la redención de todos los hombres. Y finalmente, en primera carta de San Juan 1:2 dice, el Cristo es propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Ahora hace falta llevar esta salvación. Usted puede tener una fuente de agua, millones de metros cúbicos de agua potable, pero uno puede a 10 metros morir de sed si no llega el agua a él, si está paralizado, si no puede moverse. Hace falta llevar el agua, las aguas vivas del Evangelio. Y como decía un santo, si los demás hacen esto para pervertir la fe y desviar a la gente de la salvación, claro, muchos de ellos de buena voluntad, no saben que están engañados, ellos piensan predicar Biblia, etcétera, pero la Biblia con falsa clave ya no es palabra de Dios, es falsificada. Y si ellos lo hacen para destruir, nosotros, porque no debemos hacer para salvar, para ayudar. Por eso, queridos hermanos, en esta fiesta de nuestro Señor, bien pidamos a Jesús grande amor hacia Él. Oh Jesús, sea mi Jesús, decía un santo, y es verdad. Acudemos a Jesús en cualquier momento que estamos tentados, con problemas, etcétera. Acudir a Jesús. El nombre de Jesús hace temblar hasta los demonios, no olvidemos. Y cuando estamos tentados, bien invocamos a Jesús.
en lugar de jugar con la tentación que sí, que no, si voy a pecar o no, si voy a consentir o no, invocar a Jesús es decir un no categórico al pecado. Y no olvidemos también invocar a María, porque María nos ama mucho. No, nadie colaboró en nuestra salvación después de Jesús como María. Entonces invocamos también a nuestra Madre. Entonces Jesús significa Dios Salvador. Jesús es el creador del cielo y del tierra, el verbo divino, sabiduría divina, el Hijo de Dios hecho hombre para salvar a los hombres. Y no olvidemos, queridos hermanos, pesebre, calvario y altar van juntos. Eso también es importante saber. Pesebre, ¿para qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Y bien, para dar su vida en la cruz por nosotros. Y la redención que realizó en la cruz para nosotros, ¿cómo llega a nosotros? Mediante los sacramentos y especialmente el sacramento por excelencia, que es la Santa Misa. En la Santa Misa no solamente Jesús nos da un sacramento, sino realmente se hace presente. El que escucha misa, queridos hermanos, el que asiste a la Santa Misa, es como si estuviera presente el Viernes Santo delante de la cruz de Cristo con la Virgen, la Magdalena y San Juan. En un rato después del credo, el Padre tomará la hostia, mirará el crucifijo, por eso se celebra la misa frente a la cruz y no frente unos a otros. No estamos en un banquete, sino en el sacrificio. ¿Qué dirá? Bien dirá la oración del ofertorio. Recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia. Hostia significa víctima del sacrificio, por eso se escribe con H. En griego, hostia significa la víctima del sacrificio, los ovejas, corderos que se ofrecían. Recibe esta inmaculada hostia, que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco. A ti, Dios mío, vivo verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias mías, y por todos y cada uno de los fieles presentes. Entonces, cuando usted escucha misa, queridos hermanos, usted no está en cualquier lugar. Está como delante del Calvario de Cristo, delante de la cruz de Cristo. Recibe esta inmaculada por todos y cada uno de los fieles presentes aquí en la misa, y también por todos los fieles cristianos, vivos y defuntos, para que a mí y a ellos sirva por la salvación eterna. Hoy hay mucha gente que dice: yo no voy a misa porque no entiendo, yo no voy a misa porque no me gusta, yo no voy a misa porque me aburro, yo no voy a... Hijito, tienes que ir a misa porque primero los días del domingo, de las fiestas, es una obligación. Somos seres humanos inteligentes, tenemos que dar culto a Dios, agradecer al Señor y pedir ayuda y misericordia. ¿Quieres mejorar? Acude a la fuente de la mejoría. Cristo en la misa, queridos hermanos, ofrece nuestras oraciones juntos con la suya. Vivo interpela por nosotros, dice San Pablo a los hebreos. Entonces, nuestro Señor es el Salvador. Esta salvación merecida el Viernes Santo en la cruz, bien la hace presente en nuestro provecho con la misma eficacia, especialmente en la Santa Misa, en los sacramentos, pero especialmente en la Santa Misa. Entonces, el único Salvador del mundo, el Dios Salvador, Yeshua Mashiach, Jesucristo, es el Hijo de Dios hecho hombre. Jesús significa Dios Salvador. Oh Jesús, sea mi Jesús, decía un santo, y repitamos cada día esta oración. Oh Jesús, sea mi Salvador.